hablaremos del presidente Adolfo López Mateos, que inició la presidencia del 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Su modelo económico que aplica es el desarrollo estabilizador. Durante el mandato, México entró al mercado de crecimiento mundial, logrando que crecieran los sectores de la economía, particularmente la industria y los servicios de capital. El Estado de México adquirió la mayoría de las acciones de las empresas generadoras de energía eléctrica. Se mejoró el nivel socioeconómico de los mexicanos y la industria creció un 51.9% como resultado de significativas inversiones en los sectores automotriz, petroquímico, mecánico y de papel. En la economía, Adolfo tenía dos objetivos: el mantenimiento de la estabilidad monetaria y el mantenimiento de la estabilidad de precios. En el mantenimiento de la estabilidad monetaria utilizó medidas para la sustitución de importaciones, se impulsó el turismo internacional y se buscó evitar la salida de capitales. En el mantenimiento de la estabilidad de precios se pretendía la canalización adecuada de los recursos financieros, el control interno de precios, la restauración administrativa y modificaciones legales. Todo esto provocó en el tiempo de presidencia la estabilidad económica, el equilibrio en la balanza de pagos, el freno al alza del costo de la vida y un gran avance a las industrias básicas. Se vio la creciente participación del Estado en la economía, la creación de la Secretaría de la Presidencia y la elaboración de los planes de desarrollo. En la política industrial se notó mayor interés por las industrias básicas que por las manufactureras, las cuales quedaron en manos de los extranjeros. En la política agrícola no se ve gran interés en la producción, salvo los alimentos básicos de consumo, ligado a la estabilidad de precios. Y por último, el equilibrio económico con el exterior, exportaciones y aumento considerable externo a fin de asegurar el equilibrio de las balanzas de pagos. A continuación sigue el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, presidente de México de 1964 a 1970. Estudió Derecho en la Universidad de Puebla, oficial de justicia y juez de Tecamachalco. Posteriormente es presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y más adelante del Tribunal Superior. En 1943 fue diputado federal y después senador de la República. En 1963, candidato del Partido Revolucionario Institucional. El modelo representado por este presidente es el desarrollo estabilizador. Es el crecimiento de la industria, el comercio, la banca, el transporte y la comunicación. Una característica principal es el incremento del ahorro interno, el Producto Interno Bruto que obtiene el país con ganancias y el valor de los bienes y servicios sumando los impuestos. Creció en 7%. Se mantuvo la paridad del peso frente al dólar en 12.50. En el aspecto económico, se crea el Banco Nacional de Crédito Ejedial y el Banco Nacional del Crédito Agrícola y Ganadero, con el fin de atender al sector rural. Disminuye la expansión monetaria, que solo aumenta 10.2% en promedio anual. Se siguió recurriendo al endeudamiento externo. El salario mínimo era de 17.78 pesos y se elevó a 27.93 pesos diarios en 1970. En base a lo social, durante este sexenio surgieron conflictos y movimientos estudiantiles, de los cuales destacaron la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 y numerosas marchas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. En lo político, en 1967 destacó la firma del Tratado de Tlatelolco, promovido por Alfonso García Robles, que prohibía la fabricación y utilización de armas nucleares en América Latina. Las medidas de política económica propiciaron el crecimiento sostenido, sin inflación y con estabilidad al cambiarla. Políticas económicas fueron protección aceleraria, subsidios, extensiones de impuestos, control salarial, etc. Por lo cultural tenemos que se crea el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, el Producto Forestal Mexicano, Industrial de Abastos, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Sistemas de Hospitales Psiquiátricos y demás. Al concluir el periodo de Díaz Ordaz, terminó este proceso. El desarrollo estabilizador y la economía del país entraron en un prolongado periodo de descenso y de crisis, que prevalece hasta nuestros días. Luis Echeverría, abogado en 1945, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1946 ingresó al PRI. Fue secretario de Gobernación de Díaz Ordaz. En materia económica, Luis Echeverría creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior con el fin de que a través de negocios externos pudieran buscar disminuir la deuda externa. Los avances en materia económica que se dieron durante su mandato no fueron suficientes para detener ni sobrepasar la crisis económica internacional que atravesaba el país y provocada por el estrés y la escasez de petróleo debido a que no solamente México, sino todo el mundo sufrió un desplome en cuanto al petróleo, como lo que hoy en día está pasando en Venezuela. Ante ello, disminuyó la inversión privada, el gasto público aumentó de forma considerable, emitiendo papel moneda sin valor y la deuda externa aumentó a $6.000 millones. Para solucionar de algún modo esta crisis, creó la Comisión Nacional Tripartita, la cual estaba formada por empresarios, líderes sindicales y funcionarios públicos. De esta comisión nació el Infonavit, para que el trabajador común pueda construir sus casas y que las acciones de bienes raíces se vean impulsadas. En el ámbito cultural, Luis Echeverría controlaba el 55% de las publicaciones del periódico El Universal. Se funda el Instituto Mexicano en la Radio y con este se publica el Reglamento de Radio y Televisión. En cuanto a la música, como consecuencia de las numerosas movilizaciones y protestas estudiantiles y juveniles que surgieron durante su presidencia, el PRI y el presidente Echeverría neutralizaron a la juventud. A finales de 1971, luego de la matanza de Corpus Christi y el Festival de Rock de Avándaro, Echeverría decretó la prohibición de todo tipo de música de rock grabada por grupos nacionales e internacionales. José Guillermo López Portillo y Pacheco. Nació el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México. Falleció el 17 de febrero de 2004. Fue un político, economista y escritor abogado mexicano. Estudió leyes en la Universidad de Chile y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual obtuvo un doctorado. Asimismo, se desempeñó como docente en Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública. Entre sus aportes más importantes encontramos los siguientes. Número 1. Creó el posgrado en el IPN en Ciencias Administrativas. Número 2. Durante su gobierno hubo un alza de la producción petrolera y fortalecimiento de esta, aunque al final causó problemas por la baja mundial del precio del petróleo. Número 3. Creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Número 4. Restableció las relaciones diplomáticas con España. Estas se explicarán un poco más adelante en el desarrollo del video. Ahora es importante mencionar cómo es que llegó a la presidencia antes de pasar a lo demás. Entre 1959 y 1960 empezó a ocupar cargos en los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y de su amigo Luis Echeverría Álvarez, amistad que por cierto fue muy criticada cuando Portillo llegó a la presidencia, siendo nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente se designó como candidato del Partido Revolucionario Institucional. Miguel de la Madrid Hurtado nació en Colima el 12 de diciembre de 1934. Fue un político mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Miguel de la Madrid estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Harvard. En mayo de 1979 fue invitado por el presidente José López Portillo para integrarse a su gabinete como secretario de Programación y Presupuesto, en sustitución de Ricardo García Sáenz. Fue postulado por el PRI como candidato a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos en las elecciones de 1982. De la Madrid llega al poder en una de las épocas más difíciles del país, mucho debido a su antecesor José López Portillo, quien nacionalizó la banca 3 meses antes de salir del poder tras 2 sexenios de gastos excesivos. Como resultado, la inflación subió un promedio de 100% cada año, reorganizó el Plan Global de Desarrollo, estableció a nivel constitucional un sistema de planeación democrática y, más importante, inició con la apertura económica, la desregulación y descentralización, así como la privatización de empresas estatales,
Se establecieron los pactos de crecimiento económico con los diversos sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y los productores distribuidores se comprometían a no aumentarlos. Se renegoció la deuda externa aplicando un plan de austeridad en el gasto. Conjuntamente emprendió la renovación moral de la sociedad y realizó la campaña anticorrupción en los cargos públicos. En septiembre de 1985, y luego de la victoria del PRI en las elecciones al Congreso, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacude a la Ciudad de México, muriendo posiblemente más de 20.000 personas y miles quedaron sin hogar. Tanto las declaraciones del presidente de la Madrid señalando que el país no requería ayuda extranjera para enfrentar la tragedia, como su decisión de no permitir que el ejército colaborara con la población en las labores de rescate durante las primeras horas posteriores al terremoto, le valieron severas críticas a su administración. A lo largo de 1987, se dio una recuperación de las exportaciones no petroleras gracias al valor competitivo del peso y el sellado de importantes acuerdos crediticios con la banca internacional. Se recuperó el precio del barril de crudo, así que las reservas de divisas elevó su nivel hasta el valor histórico de los 15.000 millones de dólares. El 5 de octubre de 1987, la Bolsa Mexicana de Valores explotó ante el incontrolado proceso de ventas, perdiendo el 50% de su volumen de capitalización. Renunció a incrementar el presupuesto federal como fórmula para contener las presiones sociales. Después de terminar su periodo presidencial, Miguel de la Madrid asumió la dirección del Fondo de Cultura Económica. De la Madrid aplicó el modelo de crecimiento y recuperación económica. Al sexenio del presidente de la Madrid se le conoce como economía cero, debido a la falta de crecimiento económico. Las arcas del Banco de México estaban casi vacías. Debido a eso, se dio la aplicación del programa inmediato de reordenación económica. Se busca una economía más abierta, por lo que México ingresó al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. Se destina un gasto público del 52% para cubrir la deuda externa. Esto generó la inflación y la devaluación. En 1987 se alcanza un porcentaje de 159.2%, razón por la cual se firma el Pacto de Solidaridad Económica, con el fin de tratar de frenar el proceso. El expresidente falleció a las 7:30 horas en el Hospital Español de la Ciudad de México el 1 de abril de 2012, después de un largo padecimiento de enfisema pulmonar. Carlos Salinas de Gortari nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948. Estudió la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo el posgrado en la Universidad de Harvard y obtuvo la maestría en Administración Pública en 1973, también la maestría en Economía Política en 1976 y el doctorado en Economía Política y Gobierno en 1978. Su dedicación es político-economista. Sus aportes fue que durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos, entre ellos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatización masiva de empresas estatales, incluidas la banca, la implementación del Programa Nacional de Solidaridad y el aumento de desigualdad en el país. Además, se restauraron las relaciones Iglesia-Estado y se establecieron relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Carlos Salinas manejó un modelo económico neoliberal basado en una estrategia política asistencialista. Esto hace referencia a una manera de brindar asistencia, o sea, ayuda, colaboración o apoyo. Su objetivo es el mismo que el de Miguel de la Madrid y trajo como consecuencia el flujo migratorio, ejército zapatista y privatización de empleos. Algunas transformaciones del modelo en lo económico se da la privatización de la banca mexicana, la venta de Telmex a través de una subasta pública. Puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad destinado a combatir la pobreza del país. Firmó el Tratado de Libre Comercio en América del Norte para privatizar las empresas estatales. En lo político fue la creación de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción del Liberalismo Social, la creación del Procampo en 1993, la reforma educativa y la devaluación del peso para contener la inflación. En lo social cultural,
Relaciones con la Iglesia Católica. Fue el primero en recibir al Papa Juan Pablo II en 1993 y hubo un avance y estabilidad social. Ernesto Zedillo Ponce de León nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951. Cursó estudios en la Escuela Superior de Economía del IPN y en universidades de Bradford y Yale. Fue ahí donde elaboró una tesis sobre el estudio del problema de la deuda pública externa mexicana. En 1971 ingresó al PRI trabajando en la Dirección de Política Económica. En las administraciones de José López Portillo y Miguel de la Madrid fungió como analista y subgerente de investigación económica de Banjico. Puso en marcha el Fondo de Intercambio Cobertura de Riesgos Cambiarios FICORCA, que permitió reestructurar la deuda de muchas empresas. Fue secretario de Educación Pública en los 2 últimos años de presidencia de Salinas de Gortari. En 1994 lo designan presidente debido al asesinato de Luis Donaldo Colosio. Participó en el actual periodo de neoliberalismo en México. En sus aportes económicos está la devaluación del peso, una crisis económica y un aumento del precio del dólar. Su aporte político fue un préstamo de parte de Estados Unidos. En sus aportes sociales está un aumento de mexicanos muertos por intentar cruzar la frontera, una ofensiva militar en Chiapas. En 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés y en 1997 hubo una matanza en Acteal. Su aporte cultural es que fue el último presidente del PRI, después de que éste estuvo 71 años al mando. El presidente a continuación es Vicente Fox. Vicente Fox Quesada nació el 2 de julio de 1942 en León, México, y actualmente cuenta con la edad de 77 años. Desde pequeño estudió en colegios católicos. De hecho, Fox consideró el sacerdocio antes de ingresar a estudiar la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Su carrera, sin embargo, quedó inconclusa. No fue terminada sino hasta el año de 1999. Para compensar la falta de estudios, ingresó a trabajar a la compañía Coca-Cola en el año de 1964. Inició como jefe de una unidad repartidora, lo cual le brindó la oportunidad de viajar a través del país y conocerlo. Su trabajo brindó frutos y terminó convirtiéndose en un lapso de 9 años en el presidente de la división no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Tal logro lo colocó como el gerente de alto nivel más alto de toda la historia en la prensa a nivel mundial. Durante su sexenio logró la estabilidad económica del gobierno de su predecesor con una inflación controlada, alta inversión extranjera directa y crecimiento en turismo, pero con baja creación de empleo y un macro crecimiento del PIB. Vicente Fox manejó el modelo neoliberalismo, empezando anteriormente por Ernesto Zedillo. Este se ha estado llevando a cabo desde 1982 y trata de un tipo de modelo que defiende la liberación económica, el libre comercio y mercados abiertos. Este es como un motor al desarrollo económico. México fue dirigido por el Partido Político Revolucionario Institucional PRI, pero Fox, quien formaba parte del PAN, logró ganar con un 42.5% de los votos, lo cual es suficiente en la legislación electoral mexicana para declarar a un candidato ganador. Sin embargo, para Vicente Fox también se le convirtió en el primer presidente de la historia moderna de México, en no contar con la mayoría absoluta de las cámaras de diputados ni de senadores, razón que le impidió impulsar la aprobación de las 3 reformas más importantes que le había planteado para su mandato: la reforma fiscal, energética y laboral. Esto por no obtener el apoyo de la mayoría de los diputados en el Congreso. Pero aún así, hizo algunas transformaciones en el ámbito social, como las becas a estudiantes de escasos recursos, esto es desde preescolar hasta secundaria. También otorgó apoyos económicos a familias marginadas y aumentó la asistencia en servicios de salud a personas sin seguridad social, llamado Seguro Popular. De igual manera, a fines del 2005, declaró aplicar un plan de ayuda económica a personas de la tercera edad.
En el ámbito económico formó la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, junto con la IFAE, la cual facilitaba al público saber sobre en qué invertía el gobierno. En caso del ámbito político, logró un acuerdo migratorio con el presidente de Estados Unidos, pero fracasó al final, tras ataque terrorista que sufrió Estados Unidos. También creó la AFE, Agencia Federal de la Investigación. Esta combatió delitos como secuestros, tráfico de drogas. De igual manera, este era parte de la PGR, pero desapareció en 2008. En el ámbito cultural, se puede saber gracias a la ONU que México fue considerado como un país en desarrollo alto, superando a Colombia, Brasil y China, pero también lo rebasaron Chile y Costa Rica. Otro punto es cuando la biblioteca José Vasconcelos fue una gran inversión en infraestructura, pero esta tuvo fallos en su construcción a largo plazo. Esta se inauguró en 2006. En 1962 nació Felipe Calderón Hinojosa en Morelia. En su campo académico se licenció como abogado en la Escuela Libre de Derecho. Cursó 2 maestrías, una de Economía en la ITAM y otra de Administración Pública en Harvard. El 1 de diciembre del 2002 fue electo a la presidencia de México, durante la cual aplicó el modelo económico neoliberal, implementándolo de la siguiente manera. Creó el Seguro Popular, cuya finalidad es brindar servicios médicos a quienes no cuenten con IMSS e ISSSTE. La Asamblea Legislativa aprobó la legalización de los matrimonios homosexuales. Se realizó el proyecto ejecutivo del Parque Bicentenario. Presentó el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al servicio del Estado para elegir la forma de pensión y retiro. Se crearon 2 formas de jubilación, la cuenta individual y el 10º transitorio. Pretendía incrementar la competitividad económica reformando la ley federal. Se crea un código penal único para todo el país. Creó programas y estrategias nacionales de seguridad que lleva a cabo un sistema único criminal. Se creó la Policía Federal Ministerial. Su sexenio tuvo fin el 30 de noviembre del 2012. Ahora continuaremos con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, Estado de México. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Panamericana y estudió una maestría de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Fue diputado local del Congreso del Estado de México por el 13º Distrito Local, presidente del Consejo Interno, presidente directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, gobernador del Estado de México y presidente de la República Mexicana. Durante su mandato la economía creció un 2.5%. por arriba del 1.8% que creció en el año de Felipe Calderón. En el 2017 comenzó la liberalización de los precios de la gasolina, medida que llevó a un incremento en el costo. También implementó 11 reformas estructurales como la de telecomunicaciones, energética, laboral, financiera, hacendaria, por nombrar algunas. El endeudamiento del país pasó del 33.8% del Producto Interno Bruto del 2012 al 46.4% en el 2017. El presidente Peña Nieto se caracterizó por las reformas que impuso durante su gobierno, como lo eran la energética, promulgada el 18 de diciembre del 2013, la de telecomunicaciones, promulgada el 10 de junio del 2013, y la educativa, promulgada el 11 de septiembre del 2013, entre otras, en donde concentraremos especial énfasis en la energética, la cual tenía sus ventajas, las cuales eran reducción de los costos de la gasolina mediante la intervención privada, mediante contratos de explotación y extracción de petróleo y gas, al igual que desvanecer el monopolio estatal que representó a Pemex,
y sus desventajas, las cuales serán: Pemex perdería terreno del país y tendrá que ajustarse a la ley de oferta y demanda, y que Pemex tendrá intervención extranjera en un pequeño margen de utilidad en la extracción del petróleo. En cuanto a su modelo económico, se podría decir que este era neoliberal, gracias a que en gran parte a la apertura comercial de los mercados y la importación y exportación de los monopolios mundiales. En cuanto a sus reformas, estas estaban bien pensadas y elaboradas para un modelo neoliberal, pero como se sabe, en nuestra sociedad no se puede aplicar un modelo tan complejo, ya que este siempre tendrá contrapartes y sencillamente se necesitarían reformas que estén muy bien adaptadas con las necesidades básicas del pueblo. Si hablamos de los elementos o aspectos esenciales que realizó Enrique Peña Nieto en su sexenio, podemos destacar que, en lo social, puso en marcha más de 5.000 comedores comunitarios, seguro de vida para las jefas de familia, el programa Prospera, pensión para los adultos mayores que empieza de los 65 años, entre otros, buscando de esta manera combatir la pobreza por distintos medios. Las acciones que tomó políticamente fueron muchas, unas criticadas, otras alabadas. Por destacar algunas, crea la Gendarmería, impulsa y amplía una mejor integración regional, consolidación como potencia cultural iberoamericana, el gasolinazo, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC. Bueno, de nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención y su esfuerzo con este video. Integrantes del equipo: Espinosa Castellanos Emiliano Ibrahim, Roa Galicia Abraham Gabriel, Rodríguez Méndez Gustavo.